Hoy va de libros, amigos míos. Había comentado en la presentación de este canal que parte de la motivación, ¿no? De llevarlo a cabo tenía que ver con un comentario hecho por José Luis Martínez, en el que el bibliófilo mexicano decía que más allá de leerle libros a sus hijos, en realidad él también les contaba historias sobre cómo había llegado a ciertos textos, ¿no? O de cómo esos textos habían dado con su lector, como decía Borges. En ese sentido, hoy quiero hablar de un libro del propio José Luis Martínez llamado Bibliofilia, ¿no? Eh, es un texto editado por el Fondo de Cultura Económica en coedición con el taller de Martín Pescador. Dicho taller se ubica en Michoacán y se ha dedicado, ¿no?, desde hace algunos años a la realización de proyectos editoriales a partir de una premisa, ¿no?, o de una motivación propiamente artesanal. Es decir, este texto, ¿no?, está formado a partir de tipos móviles, ¿no? Está impreso con tipos móviles y obviamente su encuadernación es hecha a mano, ¿no? Es una encuadernación artesanal. Cabe decir que el tiraje de Bibliofilia fue de 250 ejemplares, 40 nominados y 210 numerados. El que tenemos ahora con nosotros es el ejemplar número 131 y justamente les voy a hablar de mi relación con este texto. Y aquí justo quiero hablar de algo que tiene que ver con el fetichismo en relación a estos objetos llamados libros. El 7 de agosto del 2007 leí este libro en la Biblioteca Central en la ciudad universitaria, aquí en México. Obviamente no lo quería leer en mi casa, ¿no?, por considerarlo un libro peculiar, un libro especial. Quería que justo el lugar de nuestro encuentro fuera igualmente simbólico, ¿no?, y tuviera connotaciones especiales para mí. En ese sentido, la Biblioteca Central me pareció un lugar adecuado eh, para leer por primera vez el texto, en el que justamente el propio José Luis Martínez nos va contando anécdotas con respecto a la conformación de su biblioteca. La primera parte del libro nos aproxima a la etapa estudiantil, ¿no?, del propio autor, que desde su tiempo, ¿no?, de bachiller, ¿no?, y sus primeros años de estudiante en la ciudad de Guadalajara, él se va haciendo, ¿no?, de algunos ejemplares y va conformando, ¿no?, de manera paulatina una biblioteca, de las bibliotecas más importantes a finales del siglo XX en México. En ese sentido, el texto tiene un tono anecdótico, ¿no?, en el que justamente el propio José Luis sigue esta premisa de ir contando, ¿no?, más allá de los contenidos del libro en términos exhaustivos, nos habla mucho de cómo se fue encontrando con todos estos textos, ¿no?, o con estas joyas bibliográficas. Por ejemplo, nos habla de su colección de la Pleiad. Ustedes saben que a partir de 1931 esta colección empieza con las obras completas de Baudelaire y a lo largo del siglo XX va a publicar a la mayor parte de los autores, ¿no?, de la tradición occidental sus obras completas, justamente como estos, eh, estos volúmenes, ¿no?, de una biblioteca de literatura universal. También nos habla de su ejemplar de la Catedral de México, de Manuel Toussaint, y de un número, ¿no?,
indistinto de fuentes y de documentos que a lo largo de su trayectoria como autor, ¿no?, y como historiador, José Luis Martínez fue conformando, ¿no?, en su propia biblioteca. Hay distintas referencias a nivel de números, ¿no? Podríamos decir que la biblioteca de José Luis Martínez estuvo conformada por cerca de 60,000 ejemplares, ¿no? Yo he encontrado distintos números, sin embargo, me apego un poco a esta cifra a partir del testimonio de otro gran conocedor de la biblioteca, que fue Rodrigo Martínez Barax. En ese sentido, voy a presentar un libro complementario a Bibliofilia, que es justamente La biblioteca de mi padre, ¿no? En la biblioteca de mi padre, Rodrigo Martínez Barax, hijo de José Luis Martínez, hace una revisión más o menos exhaustiva, ¿no?, sobre los fondos que conforman esta biblioteca, y nos da mucha luz en torno a los temas, ¿no?, y a las vertientes, a los senderos que ofrece la biblioteca de su padre, ¿no? Además de los datos concretos, ¿no?, y de hacer un estimado de los volúmenes que la conforman, Rodrigo Martínez Barax nos va aproximando también de manera testimonial lo que fue vivir entre libros, ¿no? En algunas de las páginas de este texto nos podemos encontrar una serie de fotografías en donde justamente se puede ver cómo la biblioteca no nada más estaba ubicada en el estudio de la casa de José Luis Martínez, ¿no?, sino que paulatinamente su crecimiento fue tomando distintos lugares, incluso las habitaciones de sus hijos, ¿no? Entre ellos obviamente está Rodrigo Martínez Barax. Entonces, bueno, este libro es complementario a Bibliofilia, ¿no?, en el sentido que nos da una mirada exterior de la biblioteca, o es una mirada de ida y vuelta, ¿no?, tanto como alguien que la vivió desde su propia experiencia de vida, pero también de un conocedor, ¿no? Recordemos que Martínez Barax es historiador, eh, hasta donde sé, trabajaba en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, y obviamente publica este libro, ¿no?, para dar un testimonio de la biblioteca de su padre, que a la postre, ¿no?, fue adquirida por el Estado mexicano, la compró en $2 millones y justamente la incorporó al proyecto de la Ciudad de los Libros. Físicamente, la biblioteca de José Luis Martínez la podemos encontrar en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, acompañada de otras grandes bibliotecas de intelectuales o de pensadores mexicanos. Ahí está la biblioteca de Carlos Monsiváis, ¿no?, la de Alichu Macero y la de algunos más, ¿no?, la de Antonio Latorre, etc. En ese sentido, Bibliofilia es uno de los textos que conforman mi propia biblioteca, y que fue muy significativo en su momento y a la fecha sigue siendo una de las joyas bibliográficas que la conforman. Sin más, les agradezco el favor de su atención y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.